Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ver la sesión, en este caso es el tema 20, que es equipos de respiración asistida, también llamada ventilación mecánica. Y entonces, pues nada, nos incorporamos a este capítulo. Vamos a ver brevemente un poco. Ayer vimos lo que era gases medicinales y mi pequeña introducción a oxigenación. Y por lo tanto, pues nada, vamos a recorrer un poco los distintos sistemas que hay para ventilación mecánica. De acuerdo, voy a pasar a proyectar lo que es el manual, el tema 20. Muy bien, pues nada, quito proyección. Bueno, está proyectándose ahora mismo, se va a proyectar el manual. Vamos a repasar a ver un poco aquí. Esto es, ¿de acuerdo? Bueno, pues el tema 20, vamos a ver, ya digo, una síntesis. Hemos hecho ya una introducción de lo que era lo necesario, imprescindible, que es aportar oxígeno para la función metabólica de los tejidos. Sobre todo aportar oxígeno a cada inspiración y retirar el monóxido de carbono, que rápidamente, si no se retira, pues crea toxicidad, crea inflamación, acidosis, y el oxígeno es esencial para la oxidación de la glucosa, lo que se llama glucólisis, y por lo tanto aportar energía, ¿no?, a los tejidos. La glucosa se descompone en ATP, es adenosintrifosfato, que es la materia prima que requiere el tejido celular y las células para hacer esfuerzo, para mantener la vida, ¿no? Entonces, en síntesis, con esta pequeña introducción que ya hemos visto en función pulmonar, básicamente para un adulto, tal como pone aquí el estándar, más o menos está entre 12 y 15 veces respiraciones por minuto, es decir, hace 12-15 veces expiraciones y sus correspondientes exhalaciones. ¿Qué volumen? Pues un volumen que está en torno a 0,5-0,8 litros, depende un poco de la talla, de la edad, ¿no? Esto siempre estamos hablando en reposo, porque evidentemente y en ausencia de cualquier fenómeno, como podría ser enfermedad o ansiedad, en cualquier caso, con estos parámetros ya podemos darnos cuenta que son lo mínimo para aportar oxígeno a aquellas personas que de forma automática, aportar respiración de forma automática a aquellas personas que hayan perdido la conciencia, estén debilitadas. Entonces, ¿a qué presión habría que aportar? Pues eso es importante para no estropear o no, diríamos, perjudicar a los alveolos, ¿no? Normalmente hay que limitar mediante un nivel de alarma máximo de presión alveolar en las vías aéreas de 30 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Estos son parámetros, evidentemente, como hemos dicho ayer, todo esto tiene que estar supervisado por un médico. ¿Por qué? Pues básicamente el oxígeno medicinal, los gases medicinales o los gases medicamentosos requieren receta médica, ¿de acuerdo? Es decir, por lo tanto, siempre debe estar supervisado por un médico. Entonces, con este tema, son aparatos que se van a usar en distintas disciplinas del hospital, desde el transporte de emergencias, de UBIs, es decir, ambulancias, y pasando por urgencias, por UCIs, por quirófano, por supuesto, e incluso aparatos que facilitan el aporte como son los equipos CPAP, que aportan respiración
aportan respiración cuando detectan una apnea, es decir, una ausencia de respiración, por ejemplo, durante el sueño. Existe la enfermedad del sueño o la apnea del sueño, que es, pues momentáneamente se deja de respirar, y para aportar son equipos que detectan esa ausencia de respiración, de esas 12 respiraciones por minuto, y por lo tanto de forma automática aportan un volumen. El volumen que vamos a ver a continuación, volumen tidal, el volumen corriente que hemos visto en neumología. Entonces, ¿dónde está el principio de la ventilación manual? Pues en un sistema de bombeo manual que tiene estas características, que se llama, pues, en honor al primer fabricante, un AMBU. El AMBU es una especie de globo flexible que nosotros agarramos con la mano y al apretarlo, pues es una bomba que bombea aire en esta dirección a la mascarilla que estaría en la boca del paciente, con el fin de sustituir al boca a boca, ¿no? Es decir, que lo que hace es bombear para facilitar la respiración a aquellas personas que lo requieran, ¿no? Y que por lo tanto se usa, como digo, es el primer recurso en aquellas clínicas o aquellas especialidades que pueda haber por alergia o puede haber un estado de emergencia. Y pues la forma más fácil, si no se tienen respiradores, es en todos los carros de parada es obligatorio tener un AMBU de estas características, que sirve, como digo, para enviar emboladas de aire al paciente, incluso para facilitar la RCP. Cuando veíamos el capítulo de desfibrilación, de recuperación cardiopulmonar, después de una desfibrilación se hacía la RCP, los masajes cardiopulmonares, y se hacían con una cadencia de 30 masajes con las dos manos en el pecho del paciente y 2 respiraciones forzadas. Pues bueno, este AMBU es un respirador primitivo, pero que eficaz para situaciones de este tipo, ¿no? Situaciones que aún surgen sobre la marcha. Pero ¿qué ocurre cuando ya operaciones ya debilitados, que ya están, diríamos, han sido, entre comillas, estabilizados, pero no tienen, diríamos, la conciencia, o no tienen, están tremendamente debilitados, no capaces de respirar por sí mismos, ¿no? Pues en estos casos pues se conectan a respiradores automáticos, ventiladores automáticos, respiración asistida. Son distintas formas de hacer lo mismo, ¿no? Entonces, el fin es aportar respiración de una forma programada, automatizada, mediante un sistema de cámara, ya sea fuelle o ya sea turbina, un servomotor que mueve un émbolo, o que mueve un serpentín, que al final mueve un volumen de aire que será impulsado diríamos al tubo endotraqueal, o bien a través de mascarilla al paciente, ¿no? Para mantener un flujo mínimo y aporte, por tanto, de oxígeno mínimo a una presión mínima, y un flujo es un volumen mínimo, una presión mínima y con una cadencia, es decir, con una frecuencia. Esos van a ser los 3 parámetros que vemos aquí, que es la frecuencia respiratoria para mantener ese paciente adaptada a su talla, a su edad, y a esa frecuencia se envía un volumen tidal, que es el volumen corriente, que necesita ese, ya digo, 0,8, 0,5 litros por cada embolada.
Y luego hay otro parámetro que también es importante, en este caso, que es, todos los equipos suelen tener, que es el PIP, que es presión expiratoria pico, al final de la expiración, presión al final de la expiración pico, que es que las vías aéreas hay que mantener el alveolo, igual que un globo, en la expiración se queda vacío, pues con el fin de que no colapse, es decir, que no se plegue como si fuera un globo cuando se vacía, se debe mantener una presión mínima, generalmente con 5 milímetros de mercurio suficiente. ¿Y esto por qué? Porque tiene mejor rendimiento el alveolo. Si se colapsa es como un globo, se espachurra, ¿no? Las paredes alveolares se colapsan y, por tanto, ese colapso es un tiempo que no está haciendo intercambio gaseoso, ¿no? No se está asimilando el oxígeno en torrente sanguíneo y, por supuesto, en la expulsión de CO2, ¿no? Por lo tanto, se debe de mantener un poco preparado para recibir la siguiente inspiración. Eso lo hace el PIC. Esa inspiración puede ser con el 21% de concentración de aire que hay en la atmósfera, o el anestesista, que es el que gestiona todos estos temas de la respiración asistida, puede decidir según su estado, el estado del paciente, el estado del sistema pulmonar, según en la cirugía, según la fase si está en fase de anestesiarle o si está en fase de despertarle, puede enriquecer esa inspiración, esa embolada, con un porcentaje de oxígeno sobre el estándar atmosférico que puede llegar hasta el 90%, 100%, es decir, entonces es verdad que esto se puede hacer, pero bueno, tenemos que tener no mucho tiempo. Las concentraciones altas de oxígeno, podemos decir, oye, pues nada, yo me enchufo a un 100% de oxígeno y voy a sentirme un atleta mundial, ¿no? Voy a ser, pues no, al contrario a lo que parece, si más de 24 horas a un porcentaje alto de oxígeno, y porcentajes altos de oxígeno son perjudiciales, de hecho, ¿no? Para el organismo, ¿no? Por lo tanto, sí, es un parámetro que debemos tener en cuenta, ¿no? Luego hay otro, aquí vemos los pomos mínimos de un respirador, que son precisamente esos parámetros. Hay otro que es el trigger, que el trigger pues un trigger, es un disparo, es un umbral. Si supera un umbral, permite al médico ajustar ese umbral que indica al respirador que esté atento, y cuando el paciente empieza a respirar, empieza a despertar, pasa sobre todo el despertar de la anestesia, o al despertar o durante su convalecencia tiene mejorías y empieza a querer incorporarse a su respiración autónoma, pues podemos decir al respirador, oye, mira, vamos a ver, si el paciente empieza a inspirar, si esa inspiración supera un umbral de mililitros, hace un vacío de milímetros de mercurio, permítele que respire espontáneamente, y si no, ayúdale, ¿de acuerdo? Si no, por lo tanto, es un umbral que le permitiría al anestesista, al médico de cuidados intensivos, indicarle al respirador que si no hay ese vacío, ese umbral de vacío, haga el respirador la embolada, ¿de acuerdo? ¿Qué parámetros tenemos? Pues tenemos el volumen tidal, que es el volumen corriente, y aquí tenéis jóvenes, adultos y pediátricos, los valores típicos. La frecuencia respiratoria, ¿de acuerdo? La frecuencia respiratoria en adultos suele ser 12, 15. La frecuencia respiratoria en neonatos generalmente es mucho más alta, su metabolismo es mucho más acelerado, por lo tanto, en jóvenes
jóvenes y pediátricos. Y luego tendremos que ajustar el umbral para garantizar que no estropear los pulmones, ¿no? Los alveolos. Depende un poco del estado de esos alveolos, de la edad del paciente. Suele estar entre 30 y 40, ¿no? Pero bueno, esto hay que observarlo, depende mucho de esto es muy importante y depende mucho del estado del alveolo. No es lo mismo que esté debilitado por una infección, que por lo tanto nos tapa muchas, hay que ajustar finalmente que no supere presión más baja. Y en esos términos se mueve el médico. Y este pomo, el potenciómetro, o mando, ajusta el enriquecimiento del oxígeno entre el 40 y el 100%. ¿De acuerdo? Entonces, como vimos ayer, estos equipos van a estar conectados como mínimo a una botella de oxígeno. ¿De acuerdo? Luego los de quirófano, como vimos ayer, suelen llevar el gas protóxido para anestesia y analgesia, o incluso el aire medicinal, ¿no? Bueno, pues, ¿qué modos de funcionamiento tienen estas máquinas? Estos, ya sea de transporte o ya sea de quirófano. Tenemos los respiradores de quirófano, tenemos aquí dos modelos. Los de quirófano son más sofisticados, tienen el aporte del fármaco anestésico, tienen los mezcladores de gases, de los 3 gases que he nombrado, oxígeno, protóxido y aire medicinal. Se ajustan aquí con estos rotámetros, y el médico lo ajusta dependiendo de la mezcla que quiera que vaya al paciente. Este sería el paciente, ¿de acuerdo? Este es el tubo paciente. Hay un tubo, son dos tubos que se unen en la boca del paciente, o en el tubo endotraqueal, y entonces uno es para inspiratorio, es decir, para inspiración, y otro es expiratorio. Como vemos, bueno, en principio todos ellos tienen, pues eso, los botones de programación de la frecuencia cardíaca, el volumen tidal, de las alarmas de mínimo flujo, para detectar si el paciente se mueve y aquí se desacopla, pues hay que detectar que se ha desacoplado. Es decir, que se puede hacer por dos formas: por mínimo flujo, por mínima presión. Detectar mínimo flujo o mínima presión, saltaría la alarma para avisar a la enfermería de que aquí hay un problema y por lo tanto hay una urgencia para atenderle. Lo mismo si hay flujos altos, es decir, flujos altos, más altos de lo normal, y puedo poner un límite de alarma alto para detectar que está hiperventilando, por ejemplo. Estado, digamos, de espasmos de tal, que está hiperventilación. Bueno, son parámetros, el trigger, como decíamos antes, el PIP, son parámetros típicos mínimos de ventiladores, de ventilación, de respiración asistida. Eso en cuanto al respirador, porque el respirador es esto de aquí. El resto es una mesa de anestesia, es lo que se llama la mesa de anestesia. ¿Por qué? Pues porque esta parte son gases, el oxígeno y el aire medicinal que tenemos aquí, el protóxido en este caso, salen de la botella de oxígeno, que está por la parte de atrás o en pared, y pasan a través del seborane o fluorane o isoflorano o alotano. Son gases anestésicos, fármacos generalmente, que se dosifican aquí aquí. Este es uno de los modelos, ¿veis? Este es la rueda que permite programar la concentración del fármaco, de ese seborane, y por lo tanto aquí es la rueda para
inyectar el fármaco, se inyecta con una jeringa milimetrada, se deposita ahí y aquí se programan las partes por millón que quiere que se aporte a cada embolada, ¿no? Que vaya en la mezcla del gas. Esto se mezcla, al pasar el aire, se incorpora en esa concentración que hemos puesto aquí, de 5 partes por millón, 10, 15, lo que al torrente, al flujo de aire, ¿de acuerdo? Cada vez que bombea el respirador, la embolada pasaría por aquí, arrastraría el fármaco, pasaría se incorporarían los gases, lo que tenga graduado, protóxido y aire, y eso iría al respirador y de ahí al paciente, ¿no? En manual generalmente no pasa por los respiradores. Si ponemos en modo manual es de las botellas, pasa al dosificador de fármaco, pasa a los gases y saldría por este tubito a la mascarilla del paciente o es decir, se pasan seguramente se dosifican previamente para anestesiarlo, pues sobre todo se hace con mascarilla, ¿no? Inicialmente. Entonces aquí hay una mascarilla y en manual pasarían la mezcla de oxígeno, el protóxido si se usa y la mezcla de fármaco no pasarían por el respirador, saldrían por aquí al paciente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto para eso se usa este reservorio. Esto es un reservorio de gases anestésicos. Se gradúa un poco, en este caso, el exceso de gases que no vayan a la máscara facial del paciente. Anestesia quedarían acumulados aquí hasta una presión, entonces para graduar ese exceso de presión. Esto se llama válvula McGill, ¿de acuerdo? Es una válvula que regula el paso de flujo también y al tubo paciente, a la mascarilla, básicamente. El exceso quedaría aquí. Este es un respirador Contron, por lo tanto tenemos manejo manual, que es esta parte que es para manejo de gases anestésicos, y tenemos la parte automática que ya una vez anestesiado, si se requiriera, diríamos, respiración asistida, a posteriori por alergia o por lo que fuera, en ese caso se pasa automático y es el respirador el que actúa. Los gases pasan al respirador y el respirador envía la embolada a través del tubo paciente. En este caso tenemos este que es Contron, que es un modelo viejo, la verdad, pero bueno, sigue funcionando en algunos. Tenemos, este es un Amedip. Ya tiene 3 rotámetros, tiene aire medicinal, protóxido, aire medicinal y oxígeno. Tiene los relojes los propios relojes de presión. Es aquí, estos son los presión de protóxido, de aire medicinal, de oxígeno y otros auxiliares. Y por tanto, estos nos indican si tenemos gases, suministro de gases, ¿de acuerdo? Y ese suministro de gases, es como os decía, pasaría a través de... Este no tiene a los potes de anestesia, llamamos potes a los... popularmente se llama pote a esto, ¿no? Al mezclador de gases de fármaco anestésico. Este de aquí. En este caso no usan anestesia con gases, probablemente lo hagan por jeringa, es decir, inyectándole intravenosa el agente anestésico.
que es otra posibilidad para hacer anestesia, y sí tiene pues los 3 rotámetros que hace la mezcla para llevarlo al tubo paciente, que sería este de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues tenemos la parte, como digo, parte de gases manual y parte de gases aquí seleccionados manual o automático. En manual funciona la mezcla de gases, iría al tubo paciente, a la mascarilla, generalmente para operaciones, ya digo, de anestesia y también para el despertar, después de la anestesia. Y la parte del respirador se conectaría en automático si hay que, pues ahí surgen problemas y se requiere respiración asistida. Entonces pasaría automático y es el respirador el que empieza a enviar emboladas de forma automática con lo programado en volumen tidal, o sea, volumen de corriente, la frecuencia y demás. ¿Qué modos de funcionamiento tiene un respirador? Pues básicamente el modo automático, como se dice, es volumen controlado, es decir, establecemos un volumen tidal y él fuerza a que el paciente respire ese volumen tidal con la frecuencia especificada y con el oxígeno que le marquemos, ¿no? Esa es la operación típica para personas inconscientes totalmente y tal. Luego tenemos otra que es un avance del anterior, que es volumen espontáneo sincronizado, es decir, que el respirador se pone en modo escucha y trata de buscar si hay intentos de respiración espontánea, es decir, aquí entra en funcionamiento el trigger para detectar si hay un pequeño intento de aspiración, de inspiración, generar un mínimo incremento de flujo que supere ese umbral especificado en el trigger. Entonces dejaría de forzar la ventilación controlada y se pone en modo escucha para si todo lo que respire, todo el volumen que respire el paciente, si no llega al volumen corriente, lo completaría el equipo. Es decir, que el equipo se pone en modo escucha, mira a ver cuánto ha respirado voluntariamente el paciente, que no ha completado el volumen corriente, pues lo completaría la embolada. Por lo tanto, pues es muy útil para el despertar de anestesias profundas y también para aquellos que han estado en coma, han estado con respiradores o ha estado mucho tiempo con respiración asistida y por lo tanto requieren un entrenamiento para la respiración autónoma, ¿no? El CPAP es un poco lo que os había comentado antes. El CPAP es parecido a lo anterior, este es controlado por volumen y esto, sin embargo, controla la presión, ¿no? Es decir, hay un sensor que monitoriza y vigila el volumen inspirado por el paciente. Y en el caso de que haya ausencia de presión, o sea, que haya una apnea, un dejar de respirar, más allá de un tiempo, pues aporta la embolada, ¿de acuerdo? Entonces eso es típico, pues generalmente las respiraciones hay una cadencia repetitiva, y en este caso, si se deja de hacer esa cadencia, si hay un lapsus de tiempo en el cual no se respira, pues aporta una embolada. Por eso es de asistido en presión, controlado en presión positiva, ¿no? Y el BiPAP se añade, se usa en cierta medida, es un modo CPAP que añade una presión al final de la aspiración, que es un poco como un CPAP con PIP, es decir, que mantiene los alveolos con una pequeña presión positiva para que no colapsen y para facilitar, estén preparados para
el oxígeno pase a la hemoglobina. Bueno, pues esto es un poco, luego están los niveles de alarma que os he comentado antes, que son necesarios. Luego hay también un modo respiración espontánea, es aquello de un suspiro, respiración espontánea, perdón, de aportar un suspiro cada 10 o 15 respiraciones. Es cuando nosotros suspiramos, generalmente inspiramos un volumen poco más, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos una función también de suspiro de forma autónoma. Cuando estamos cansados, suspiramos, pues, bueno, por lo visto tiene una función de aporte extra de oxígeno, ¿no? Entonces, en esa línea, los respiradores, este es un respirador de transporte, vamos a ver alguno por aquí, por ejemplo, el respirador de transporte que se usan por excelencia se ve bastante, hay más, lógicamente, es el Oxyloc 1000, el Oxyloc 2000, el Oxyloc 2000 Plus, el Oxyloc 3000, y bueno, pues vemos aquí el perfil de mandos, básicamente. Y tiene un formato, son respiradores de transporte, por lo tanto, pues esto es una especie de mochila, ¿no? Donde se lleva la botella de oxígeno, un kit de urgencias, guantes, tijeras, en fin, la mascarilla, en fin, el tubo paciente. Aquí vemos que es una botella que hemos visto ayer con un regulador de caudal para el caso de que el pitorro para aportar oxígeno extra vía nasal o vía mascarilla. Hay pacientes que a lo mejor no requieran el respirador, pero es un aporte extra de oxígeno. Pues este sería la llave para poner el 1 litro por minuto, 2 litros por minuto, 5 litros por minuto para respiración mediante mascarilla usando la bombona, el oxígeno de la bombona. Pero el respirador está enchufado aquí y si el paciente necesita y no respira, pues después de hacerle la RCP y estas cosas, de darle incluso con el AMBU durante la desfibrilación, pues probablemente tengamos que conectarle al respirador y entonces por eso tenemos aquí el tubo paciente que hemos visto antes y podríamos, lleva batería el equipo, con lo cual es autónomo. Este es un kit de respiración autónomo pues, preparado para UBIs, para ambulancias, para helicóptero, en fin, generalmente veis que está asociado para transporte mientras el paciente está transportándose, ¿no? O bien también transportándose de urgencias a quirófano, en fin. Bueno, pues aquí tenéis el link, cuenta con respaldo soporte es un equipo muy consolidado, básicamente tenemos aquí el frontal y tenemos lo que hemos visto antes, poner un volumen mínimo de inspiración, el volumen Tyra, poner la frecuencia respiratoria, y establecer la presión de protección de los alveolos y establecer el FiO2, que es el porcentaje de oxígeno que hay que aportar extra por encima del aire, ¿no? De la concentración del 21% del aire. Puede ser mezclado con aire o con oxígeno. Y el resto aquí tenéis los distintos modos de ventilación que podemos poner. El habitual es volumen controlado, el otro es volumen controlado con mandatorio, vamos, con sincronizado, es decir, son los tres típicos generalmente que se usan, que es no respira, pues nada, no respira nada, pues volumen controlado, que está semi-inconsciente, está en un despertar, una fase de despertar, quiere empezar a respirar, pues el SIM-V, que es el volumen mandatorio,
sincronizado con el espontáneo, con la respiración espontánea del paciente. Y la CPAP, pues es para casos en este caso, respira, pero a veces deja de respirar y entonces se le da un aporte extra vigilando la presión. No llega a la presión de inspiratoria mínima, pues se le aporta lo que falta. Luego tenemos, este es el botón de encendido, este es el mando rotatorio para movernos por los menús, el reset de alarmas, para si se detecta pérdida de flujo porque se ha desconectado el paciente o presión máxima porque en algún caso, incluso en las RCPs, en los masajes, puede haber aumentos de presión, ¿no? Se activaría, aquí hay un botón luminoso, se activaría la alarma sonora y yo podría, pulsando este botón, pues reconocer esa alarma, es decir al equipo que ya estoy aquí, voy a solucionar el problema, ¿no? Estos son para rotar en la pantalla, ver distintos valores. Aquí estamos viendo, está en modo CPAP, el modo de respiración, el modo CPAP, respira de forma espontánea, pero si pierde la respiración le aporta presión. El volumen minuto expirado, es este de aquí, el PIP para el que no colapsen los alveolos, está puesto a 5, el trigger, que es, oye, pues mira, si intenta respirar, eso lo voy a detectar cuando supere 3 litros por minuto, pues déjalo que siga respirando, y si es el modo de disparo del respirador en caso de que no supere 3 litros por minuto. Y bueno, pues estos son el botón para colocar estos parámetros, estos umbrales, el PIP, los parámetros ventilatorios, y esto es el botón para establecer las alarmas mínimas de presión, de flujo, generalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí las distintas, las hoja técnica de este equipo, daros cuenta que todos los equipos que manejemos hay que visualizar siempre, ir tanto para verificación como para ponerlos a funcionar, a puesta en marcha o la instalación, tenemos que ir siempre a la hoja de especificaciones técnicas. ¿Qué nos dice? Pues nos dice que la presión de suministro, es decir, la presión que debemos de ajustar, el manómetro de entrada de gas al equipo, es decir, el de la botella de gases, ese pomo, ha de estar entre 2,7 y 6 bares. Está en kilobares, o sea, 600 kilopascales, perdón, son 10.000 pascales, es un bar. Por eso, en este caso, serían 6 bares. Y el consumo interno, él se mueve también por la energía del propio gas, es decir, de la botella de oxígeno. Y hay un consumo interno para hacer ese movimiento de las válvulas internas que permiten la inspiración y la expiración, va a necesitar un consumo mínimo entre 0,1 y 0,5 litros por minuto, ¿de acuerdo? Es el consumo interno de la botella y a este consumo interno habría que añadirle el consumo del paciente para saber la autonomía de esa botella de gas, ¿de acuerdo? Entonces, los modos ventilatorios, en fin, la frecuencia como la precisión en los distintos modos ventilatorios y demás. Bueno, pues la batería también es una batería de ion litio. ¿Qué tiempo de autonomía nos da el equipo? Pues en este caso está plenamente cargada, pues 4 horas.
¿Cuánto tarda cargarla plenamente? Pues 5 horas, ¿de acuerdo? Todas estas cosas, pues hay que también tenerlas en este equipo y en cualquiera, ¿de acuerdo? Son planteamientos que debemos manejar. De acuerdo. Entonces, básicamente, en esta es un poco el asuntillo de los respiradores, ¿no? Es decir, que ya sea de transporte y el de transporte y el de quirófano son básicamente, el de quirófano es lo mismo, lo único que lleva la parte de gases auxiliares de mezcla para anestesia, para el despertar de la anestesia, ¿de acuerdo? Como hemos comentado antes. Aquí tenemos en este caso es la foto que hemos visto antes, que lleva el mezclador de gases, que como decíamos, pues permite que el anestesista haga una mezcla para recircular al paciente, ¿no? Ya sea para anestesiarlo, ya sea para despertarle. Para despertarle sería un enriquecimiento de aire medicinal y aporte de oxígeno, y para anestesia o analgesia sería pues aportar protóxido y una concentración de esto 40%, en fin, que el programa y oxígeno. Decir que normalmente el protóxido, como es un gas muy complicado, en el sentido de que es anestésico, nunca los mezcladores estos siempre están protegidos para que, si no hay gas de oxígeno fluyendo, el protóxido quede bloqueado, ¿de acuerdo? Es decir, que para que el protóxido salga a las vías aéreas o al exterior o siempre tiene que estar ahí, tiene que haber un aporte mínimo de oxígeno. Eso es. Bueno, pues aquí tenemos el mezclador de gases. Esto tiene la botella, el monitor de los constantes del paciente y el sistema de mezcla de gases veis que aquí no tiene respirador, solamente tiene un mezclador de gases y aporta protóxido y aporta oxígeno y esto va a la mascarilla del paciente, realmente sale de la botella, como vimos ayer. Este es el tubo del gas, viene aquí atrás, por detrás se hace la mezcla y de ahí sale al paciente, ¿de acuerdo? Sale por aquí al tubo paciente, al tubo seco arrugado y a la mascarilla para anestesiarle o bien para anestesiarle con protóxido, para despertarle con enriquecido oxígeno. Este es un botón donde siempre se puede hacer un aporte extra, es el botón de oxígeno, entonces se suele usar para darle un suspiro de aporte extra de 100% oxígeno. Todos estos equipos tienen un sistema de recuperación de gases, generalmente, para que el gas expiratorio de CO2 del paciente y también los restos de gas anestésico y gases, resto de eso que pueda ser expirado, reciclarlos en la cal sodada, ¿no? Esa cal sodada aquí se aprecia, este no tiene, aquí se aprecia en principio, bueno, vamos a verlo luego probablemente, suele ser un filtro, sé que está por aquí, bueno, no se aprecia muy bien la verdad. Es un bloque, es un filtro de cal, de granular, se hace pasar los gases expirados por ese bloque. Es algo así como esto de aquí. Lo que pasa es que no se aprecia la cal sodada. La ventana de cal sodada es esto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces queda ahí para que los gases vayan a la vía de escape de gases. Normalmente en hospitales esto está canalizado al exterior. No quedan en el interior de la sala. Se canalizan, están canalizados, pasan por la cal sodada y se canalizan al exterior para que vaya a la parte exterior, a la atmósfera exterior, al fuera, ¿no?
Vale, pues nada, esto es un poco el tema. Luego ya tenemos lo que es oxigenoterapia, que realmente pues está relacionado con el aporte de oxígeno. Vimos ayer una parte. Realmente, bueno, aquí tenéis hay documentación extra, tanto de transporte. En este caso, tenéis otro respirador que es Versil, el Vital E40, es un respirador de mano bastante completo. En esta línea vais a ver que es un respirador también de transporte muy compacto, donde vemos las curvas, la monitorización de los parámetros respiratorios en esta pantallita, el tipo de presión expiratoria, la frecuencia, la relación tiempo de expiración, generalmente es 1 o 2. Siempre se inspira en un tiempo y prácticamente para la expiración el doble, es decir, se inspira muy rápido y la expiración dura el doble. Pero el anestesista o el médico lo puede modificar. El PIC que hemos hablado y el FiO2, el tanto por ciento de oxígeno, la rampa de subida inspiratoria, la presión, y estos son los parámetros: volumen tidal, el volumen es minutos expirados, si tiene conectado un medidor de capnografía, es muy práctico para, como digo, en quirófanos y en operaciones de urgencias, poner un medidor en el tubo paciente, intercalar un capnógrafo, como hemos visto. En todo momento es un parámetro, decimos, muy rápido de saber por dónde está, cómo está estable el paciente. Básicamente se adelanta la pulsimetría. Pues este es un equipo, ya veis, muy compacto, se conecta aquí al tubo paciente. Este es para medir los flujos, saber el flujo respiratorio, y el conector del tubo paciente, el tubo ese coagulado blanco, y aquí se conecta la botella de oxígeno. Luego, ¿qué más tenemos? Pues tenéis el manual por aquí, el manual de uso. Tenemos un manual de uso de un respirador de transporte, donde, bueno, pues básicamente, en este caso es del 3000 Plus, que es el último modelo que está funcionando, y que, bueno, pues nada, en este caso, vamos a ver, que es que esto veis aquí un poco lo que os comenté antes, la función de los distintos pomos, toda la entrada de gas y de conexión bueno, se ve un poco malote esto. Esto es el tubo paciente, en este caso, no hay una foto un poco más buena. Se ve un poco. Bueno, el tubo paciente generalmente aquí se conecta en la botella de oxígeno. Aquí se conecta este tubo, ¿de acuerdo? Donde va a respirar y este de aquí permite conectar estos dos tubitos. Estos dos tubitos básicamente es un medidor de flujo. Y aquí iría la boquilla del paciente, o el tubo endotraqueal. El paciente iría aquí. Entonces, la inspiración del paciente, el aire o la mezcla se impulsa por aquí, y estos dos tubos, por Pitot o por Venturi, por presión diferencial, saben el flujo que está respirando el paciente. Y esta es la válvula inspiratoria-expiratoria. Es una membrana que deja pasar el aire en este sentido hacia el paciente, y cuando exhala, lo exhala al ambiente. ¿De acuerdo? No lo retorna al equipo, lo saca al exterior. Por lo tanto,
es una válvula antirretorno, es decir, aquí va una membrana antirretorno para que cuando exhala al paciente no bloquea esta rama. Vale, hay tubos, este es el tubo paciente reutilizable, ¿de acuerdo? Por lo tanto hay que esterilizar, y estos son los tubos pacientes, diríamos, desechables, que suelen ser los que se usan hoy en día por COVID, por mil cosas, por practicidad, que es usar y tirar, es decir, uno por paciente. Y aquí veis, efectivamente, se ve la válvula esta de antirretorno. Esta es la que va a la boquilla del paciente. Esta es los tubos de flujo, el de alta y el que mide por presión diferencial. Es un sensor de medida de caudal, para el equipo saber qué flujos le está enviando y qué flujos está aspirando. Este es el pediátrico, ¿de acuerdo? Y básicamente esta es la batería, donde se encaja la batería del equipo. Decimos que mantenía el equipo durante 4 horas. Se puede alimentar con una fuente de alimentación con petaca de esta forma. También, cómo se conecta la botella de oxígeno con la presión ajustada entre 2,7 y 6 bares, como decíamos, aquí donde señalaba yo antes, el oxígeno. También se puede alimentar con baterías de este tipo, de 12, 24 o 28 voltios. Es el cable para alimentar desde baterías para vehículos, para las furgonetas, para las UBIs. Y aquí empezamos a tener ya, pues, cómo se calcula la autonomía. Decíamos ayer que la autonomía de una botella era su presión por la capacidad. Pues aquí tenéis un poco de decir, oye, pues la capacidad que tenga la botella, la capacidad que tiene una botella por la presión que tiene, nos da la cantidad de litros que tiene dentro. Y entonces, haciendo estas operaciones, podéis saber el tiempo de autonomía que tiene una botella para hacer un traslado de un paciente, en fin. Y los modos respiratorios. A continuación vienen los modos respiratorios, cómo se conecta también a pared de un hospital o de la propia sistema de conexión del RACOR que hemos visto ayer, de aire líquido y OSIFAR o de carburos. Es decir, el desmonte de la válvula que hemos visto antes es que se debe, en el caso de ser el tubo paciente reutilizable, la válvula cómo se desmonta, porque hay que higienizarla, hay que esterilizarlo. Todo esto, al ser reutilizado, hay que esterilizarlo, ¿de acuerdo? Entonces, suelen ser de silicona y, en fin, hay que aguantar incluso vapor y todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso, cómo se desmonta el sensor de flujo del reutilizable y cómo quedaría montado. Paciente iría ahí, como decíamos. Vale, son distintas, el de usar y tirar, es decir, el cable paciente, los antes. Cómo se monta un capnógrafo, cómo se interpone un capnógrafo para medida de la capnografía, que es un mini screen, tal como hemos visto cuando damos capnografía, se intercalaría tal que aquí, ¿de acuerdo? Habría que intercalarlo ahí. Acoplarlo, esta es una pieza para enchufar ahí, intercalar ahí, y se monta en la cabeza del sensor. Bueno, pues eso es un poco. Aquí a continuación veis incluso en un globo lo que se llama un balón de prueba, un pulmón de prueba, que permite pues, verificar el chequeo del equipo. Estos equipos generalmente tienen, cuando encendemos un menú, y que puedo ponerle a ventilar directamente con los parámetros que he señalado o hacerle un chequeo. Lo suyo es hacerle un chequeo cada vez o periódicamente, ¿no? Y para ver si hay fugas internas, si hay fugas en las tubuladuras, en fin, y para eso necesitamos un pulmón, una especie de pulmón de prueba, que es el globo, que suele ser de 2 o 3 litros,
y que realmente es conveniente usar el aconsejado por el propio fabricante. Es una forma de chequear el equipo. Los distintos mensajes de errores y de fuga que puede dar después del chequeo, y ya está. O sea, que finalmente tenemos un poco los distintos modos de funcionamiento, que es cómo fluye la presión y cómo fluye el flujo en un modo de un volumen controlado. Es decir, que un paciente que no respira, pues podemos dejar respirando con respiración, con el volumen mandatorio y controlado, que es enviar un flujo, el volumen corriente, a una frecuencia determinada. Entonces tenemos la curva de presión y tenemos la curva de flujo. Bueno, pues como eso hay los distintos parámetros. Este es el caso de un paciente que intenta ya empezar a despertarse. Entonces el equipo se sincroniza, es volumen mandatorio, instantáneo o sincronizado o intermitente sincronizado. Es decir, mandamos una respiración automatizada, tenemos este incremento de presión, luego el paciente se queda un poco en modo escucha, que no tira, pues el equipo le envía otra embolada, ¿de acuerdo? Le completa, en este caso, el tiempo. Y en este caso, pues bueno, este es un poco el CPAP o BiPAP, son modos también de aporte de que si no hay una respiración en un tiempo, él manda una embolada, completa con una embolada. Bueno, pues estos son los distintos modos de respiración. La apnea, pues eso, en el caso de la CPAP, nosotros aquí tenemos un tiempo de apnea que ha superado, que no ha respirado, ha hecho la última respiración aquí, pasa un tiempo, demasiado tiempo, entonces el equipo le envía una embolada. Bueno, es lo que hacen los CPAP domiciliarios también. Hay equipinos pequeños que se envían las unidades del sueño de neumología o de neurología, pues mandan a los pacientes que detectan que tengan apnea del sueño con los equipos pequeños para que hacen esta función. Perfecto, pues nada más, yo creo que lo vamos a dejar aquí. En principio están los respiradores de quirófano y con sus cuestiones, y está la oxigenoterapia, que básicamente es usar la mascarilla y utilizar fuentes de oxígeno con un sistema de flujómetro y la humidificación, como hemos visto ayer, utilizar esas herramientas para aportar oxígeno extra a esos pacientes que tienen problemas neumonías o problemas de función pulmonar, y se pueden usar al extremo de esos gafas nasales que aportarían, se gradúa a 1, 2, 3, 4, 5 litros por minuto, y que aportan un nivel, respirando en ambiente, tenemos la fracción inspiratoria de oxígeno es 0,21. Si no ponemos ningún equipo auxiliar de oxigenoterapia, tenía una fracción inspiratoria de oxígeno de 0,21. Si ponemos unas gafas nasales, una máscara o una máscara más evolucionada tipo Venturi, pues estamos aumentando esa fracción de oxígeno extra, pues para enfermos, ya digo, con neumonía, con deficiencia y de pulsiosimetría en vías aéreas, de oxígeno en concentraciones con flujos pequeños, con una presión parcial de oxígeno muy baja en sangre, ¿no?
Entonces ahí tenemos distintas tecnologías. Tenemos la máscara simple que hemos visto ahí, que permite aportar oxígeno al paciente a través de la máscara. Tenemos una máscara con reservorio, que diríamos lo que hace el reservorio es mejora la concentración de oxígeno acumulada y por lo tanto facilita más fracción de oxígeno al paciente. Y la de Venturi, que todavía aumenta más ese rendimiento, porque en la propia máscara tenemos la regulación del porcentaje de... la propia máscara tenemos el porcentaje de concentración y litros que queremos aplicar al paciente, ¿no? Pues es un dispositivo que permite regular la concentración de oxígeno que se está administrando. Concretamente, aquí llevo una ruedina que nos permite graduar ahí. Bueno, pues aquí un poco hay máquinas que se usan sobre todo en geriatría, en residencia de ancianos y demás, que son generadoras de oxígeno, máquinas que van muy bien, la verdad, que generan una concentración alta de oxígeno, incluso del 90%, del 75%, incluso flujos altos, y que permiten, pues para gente muy mayor, son como los equipos que se llevan ya hoy en día también, más pequeñitos, ¿no? Son capaces de generar oxígeno haciendo, tal como os dice aquí, funciona a partir de aire ambiente, con lo cual evitamos de tener que llevar botella. Y básicamente son dispositivos que filtran el oxígeno, es decir, succionan el aire ambiente, retienen el oxígeno y mediante dos torres que les hace pasar por silicato de aluminio, pues extrae ese nitrógeno y residuos y solamente nos quedaría la concentración de oxígeno puro, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues son equipos para geriátricos en esta gama, pero los hay más pequeños para gente que pueda hacer incluso vida extrahospitalaria, aunque tengan problemas serios de función pulmonar. Bueno, aquí tenéis lo mismo que hemos visto antes, distintos modos de mascarilla, tamaños, con nebulizador para nebulizar fármacos, es decir, para inhalar cada vez que oxígeno se arrastre el fármaco, por ejemplo, broncoditadores o broncoconstrictores o algún aerosol. Y ya está, aquí hemos terminado, ¿no? En bueno, pues nada, vamos a dejarlo porque debemos estar al límite de que de acuerdo. Vamos a dejar de grabar. Bueno, pues hasta aquí respiración y oxigenoterapia. Perfecto, gracias. Bueno, sí. Bueno, entonces, básicamente esto, ¿no? Lo que os comentaba, que un respirador es, así resumiendo, es la automatización de un sistema de cilindro o de fuelle que empuja un émbolo que hace fluir el aire desde una admisión, que es el AMBU sería esta de aquí, a otra de escape, que es la que estaría en el lado paciente, ¿no? Con una pauta, lógicamente, de una frecuencia que se le especifica, un volumen que se le especifica, y con un límite de presión para no estropear las vías aéreas del paciente. En el AMBU, este botón, aquí hay que se gradúa, una especie de tornillo que permite limitar, para un pediátrico habría que bajar esa presión, para un adulto ya maduro pues se podría subir, depende un poco del estado en que lo veamos, ¿no? Normalmente no se suele tocar, viene graduado probablemente a 30, pero bueno, se podría pensar en que, y de hecho viene para graduar eso, para adaptar el AMBU al tipo de perfil paciente
el grado de la presión máxima. Porque como decía antes, si yo aprieto con mucha energía por exceso porque la situación me supera, el exceso de presión tiene, en vez de ir a los alveolos, a los pulmones, tiene que ser liberado para no estropearle. Entonces, los aspiradores normalmente automatizan la función esta de bombeo manual, ¿no? Es decir, aquí hay una membrana, una válvula antirretorno, de tal forma que solo deja cargar aire aquí. Cuando yo bombeo con las dos manos, esta válvula se bloquea y no deja salir aire y por lo tanto tendrá que salir hacia el paciente, hacia ahí. Pues eso es la función básica, así rápida, de lo que hay dentro de un respirador, como puede ser ¿no? Con las funciones básicas de qué volumen le voy a enviar cada vez que envíe una embolada, qué frecuencia, porque si es un niño tengo que aumentar la frecuencia a 40 veces por minuto, de una frecuencia respiratoria más rápida, una frecuencia cardíaca también más rápida y por lo tanto limitar la presión según el estado de esos pulmones, lo mismo que tenga un problema de infección grave, porque esos alveolos están más delicados, tengo que bajar la presión. Y hay que enriquecer esa embolada con un porcentaje de oxígeno según la situación de la problemática paciente, ¿no? Bueno, eso así como resumen, ¿de acuerdo? Luego hay más cosillas y tal, pero eso es un resumen importante. Y como decíamos antes, estos equipos hay que comprobarlos. Entonces, ¿cómo se comprueban? Pues con un simulador de paciente. Es decir, simulador de paciente que consiste en una electrónica que va a verificar que está ciclando al volumen que yo le he dicho, al volumen tidal, al volumen corriente, que está ciclando a la frecuencia que yo le he indicado de 10 veces por minuto, 10 respiraciones por minuto, que está mezclando, aquí esto es un sensor de oxígeno, que del propio simulador que va aquí, como veis, es el cable negro, va al simulador, por tanto compruebo que la riqueza, que el porcentaje de oxígeno que está enviando el respirador también coincide con, lo sigue haciendo bien, es decir, si yo he dicho mándame un 40% de mezcla un 40% de oxígeno en cada embolada, pues yo con este sensor del equipo simulador puedo comprobar. Compruebo la temperatura también porque estamos midiendo gases y los gases con la temperatura sabemos que cambian totalmente por la ley de los gases perfectos. Presión por volumen partido por temperatura constante, eso es la ley de los gases perfectos, por eso hay que siempre controlar la temperatura. Y ahí hay un sensor de flujo, es decir, que el equipo aquí tiene un sensor de flujo y me dice que estoy en 5 litros por minuto. Pues yo tengo que comprobar que aquí son 5 litros minutos, pero con mi sensor, con el sensor del simulador. Y el paciente es este de aquí, este es el pulmón, es un pulmón homologado para hacer pruebas de equipos. O sea que mi paciente en el equipo simulado es este de aquí. Entonces el tubo paciente que se usa en la vida real para respiración autónoma asistida. Y este otro tubo es el tubo que usan los anestesistas para anestesiar. Es decir, que como decíamos al principio, tenemos dos partes. Una, el respirador manual, que es el sistema fármaco mezclado de gases, protóxido, oxígeno, y por lo tanto en manual, si pongo un equipo manual, no va a pasar por el respirador, va a venir a este tubo en manual. Y este tubo lo que hace es, el médico gradúa aquí qué porcentaje de gas quiere que pase al paciente para ser anestesiado y el exceso si aquí hay normalmente el balance de gases de caudal por este mezclador ha de coincidir con lo que está consumiendo el paciente. Pero a veces no hay exceso, pues ese exceso se va a este globo, es un reservorio, es un depósito, como puede ser pues, de un tanque de un compresor, pues, así hablando un poco a lo bestia, ¿no? Es un depósito temporal que se puede inflar y desinflar dependiendo del consumo del paciente.
Vale, pues nada, eso como resumen rápido. ¿Qué quiero meter ahora aquí? Pues rápidamente otro capítulo que es que sería oxigenoterapia, que lo hemos visto. Y rápidamente comentaros dos cosillas básicamente de aspiración. El tema 21. Aspiración es un complemento hospitalario necesario básicamente en transporte y para limpiar residuos de vómitos, residuos en operaciones, aspirar líquidos, restos y demás, ¿no? Por lo tanto, en hospitalización para aquellas, sobre todo, pacientes que tengan problemas de moco, muchos residuos de bronquio, ¿no? Pues la huella esa que es aspirarles y facilitarles, evacuarles esos líquidos para facilitarles la respiración, ¿no? Pues aquí se suelen usar los aspiradores de cabecera, ¿no? Normalmente son sistemas que funcionan o bien de forma autónoma, que es para uso en transporte, o bien para quirófano, que se usa para esto, para residuos de las cirugías, o bien en transporte, como decía, para también aspirar vómitos de gente que... ¿Cómo se puede hacer? Pues normalmente el vacío son motores eléctricos que, como digo, tiene una parte de una bomba, tiene por un lado bombeo, pero por el otro hay un vacío, ¿no? Es decir, que por lo tanto toda bomba puede hacer que se comporte como una máquina de vacío, ¿no? Un sistema de vacío. ¿Qué mecanismo usan? Pues pueden ser de aspas, pueden ser tornillos de agua, que generan un vacío al ir a altas revoluciones, y por lo tanto pues van a requerir un tanque hablábamos antes de reservorio, pues va a haber un tanque de vacío para hacer facilitar si hay un pico de consumo, imaginaos una red hospitalaria, pues están estirando de ese tanque, pues los cabeceros de las camas pueden estar tirando de ese circuito de vacío los quirófanos, pues esto es como un comprensor, ¿no? Al final, todo compresor, todos tenemos una maquinilla de pintura en casa, pues que tiene un tanque también de acumulación de presión. Pues en este caso es un tanque de acumulación de vacío, ¿no? Para hacer frente a los picos de consumo. Todo el tema de vacío hay que decir que está regulado, como en el ámbito hospitalario, sabéis que está todo normalizado y por lo tanto hay una norma de protección, FIRE, protección norma, que es esta que aparece aquí, y hay también pues un sistema regido como productos sanitarios de clase 3B que rige la normativa 9342 y la ISO 7396-1, ¿no? Ahí está toda la normativa para instalaciones de vacío y instalaciones hospitalarias de vacío, ¿no? Lo que es importante es, desde luego, el filtrado. Es un sistema de vacío que aspira, ¿no? Todo eso que aspira tenemos que hacer que no llegue a las instalaciones, que quede en las mediaciones, ha de pasar, es decir, del paciente, de la cánula que usamos para aspirar, va al sistema nuestro de cabecero, de aspiración. Ahí tiene que haber un filtro, tiene que haber un sistema de atrapamiento de líquidos, de atrapamiento de sólidos y luego un filtro redundante de unas determinadas micras que permita incluso que partículas más finas no pasen a la instalación, ¿no? Un punto importante de mantenimiento es el sistema de filtrado, el mantenimiento del sistema de bombeo, motor, sus aceites, los álabes de bombeo, si es de paletas. Pero bueno, realmente
tenemos que los Silent Blows también, contra el ruido y contra las vibraciones. Entonces dice, el tanque de almacenamiento para el sistema de vacío de grado médico está diseñado y admitido por las normas ASM, que son americanas. La estructura tiene que tener una densidad, una lámina de 3/4 de espesor, en fin, y de soportar incluso hasta las 1100 kilos por centímetro cuadrado, es decir, un montón. En fin, las condiciones de construcción de esos elementos, con sistemas de control de alarmas redundante, porque evidentemente tiene que haber sistemas de vacío redundante en un hospital, lógicamente nos podemos quedar sin vacío, y por lo tanto un armario de control con sistemas de protección y de doble alimentación para garantizar su no parada. Que pueden ser pues armarios de este tipo, ¿no? ¿De acuerdo? Pues Drager, por ejemplo, este es un ejemplo de Drager. Es muy problemático, hay que una bomba no podemos hacerle girar en sentido contrario porque nos cargaríamos, pues fijaros, sería tremendo, ¿no? Como decía antes, una bomba de vacío tiene una bomba de un sentido de giro, porque en una parte produce vacío y en la otra produce presión, y por lo tanto pues mucho problemático. Bueno, el mantenimiento, todo esto que vengo a comentar, de los niveles de aceite, la refrigeración, en fin, los filtros del sistema propio del motor de refrigeración, los filtros de las etapas de protección, de recirculación de agua, si es refrigerada o bombeada por agua. Para esto, leeroslo un poquito, pues que os comenta algunas cosillas. Y aquí os viene un poco información, como podéis ver, pues de centrales de vacío, muy gráfico en el sentido de que en este caso está formado por 3 bombas y comparten, como veis, el pulmón de acumulación. Tiene un pequeñito armario de control y vemos aquí pues los filtros. Estos son los sistemas, un filtro que atrapa sólidos y líquidos que caerían aquí, y además partículas pequeñitas de 5 micrómetros o incluso menos, una especie de... Hay un detalle, yo creo, incluso de los filtros. ¿Veis cómo es el filtro? El filtro entra por aquí, las partículas que tienen peso y tal, líquidas y sólidas, caen a esto, y las otras, pues, es un cartucho bactericida además, es decir, que elimina las bacterias y virus y tal, y pasa filtrado aquí. Estos son este tipo de filtros, van 2 en cascada o incluso en bypass. Entonces aquí vienen las especificaciones. Esta es una bomba de vacío, en este caso de lubricadas de 100%, construidas de uso médico, de alta tolerancia al vapor de agua, se refrigeran por aire, como veis, es decir, que tienen la aspiración, la admisión, es una especie de excéntrica, ¿veis? Y por lo tanto aquí produce el vacío y hay una zona de expulsión, lógicamente, después de haber pues emulsionado el aceite, en fin, hacer un poco de filtrado de la expulsión. Este sería ya iría a la parte de instalación hospitalaria de vacío. Bueno, ¿tenéis alguno más de estos detalles? Quería enseñaros el detalle del filtro, porque los filtros son muy importantes en aspiración para evitar la contaminación de la instalación o de otras partes hospitalarias. Creo que aquí también hay una instalación, de este caso de carburos médica, pues también centrales de vacío compactas del tipo S, centrales más pequeñitas, yo creo. Hay distintas gamas de central. Vale, abrí aquí, sí. ¿Veis?
este es otro sistema, otro fabricado, que se abrió 2 veces. Aquí se ve pues otro sistema, también de 3 etapas, pues sistema de vacío compactos de hasta 6 bombas con caudales de hasta 293 metros cúbicos hora. Es decir, que pues está pensado son de paletas lubricadas en aceite, montadas en vertical, normalmente para ocupen poco espacio. Y bueno, pues las distintas capacidades, los tamaños, la hoja técnica un poco como antes, ¿no? El tanque que recomiendan para este sistema, y con ello haríamos el control del sistema de gestión de la propia instalación, con su sinóptico, en fin, con su señalización de si está ok, si hay alarmas. De acuerdo, pues muy interesante para aquellos que requieran diseñar o instalar o implementar un sistema de vacío. Hay tamaños para quirófano, para un único quirófano, para una clínica mediana, para un hospital, pues iremos dimensionando según las necesidades. Y luego, ¿qué hay? Pues equipos de mano, es decir, que tienen sistemas para boca, para las narices, es decir, para aspiración nasal, para la garganta y demás, a nivel vocal. Son aspiraciones pues de este tipo, ¿no? Que usan, por ejemplo, ambulancias o de este tipo, llevan un sistema de vaso, tienen una cánula de aspiración, llevan un motorcito ahí que aspira hasta 640 milímetros de mercurio, 500. Es complicado estos equipos pequeños para que lleguen a 700, a 640, pues ya muchas veces el problema que es que el cierre aquí no es bueno, la goma está deshidratada, está dilatada, suelen ser los fallos típicos de pérdida de vacío, porque si hay fugas aquí, esto ya deja de aspirar o perder eficacia. Y muchas veces es porque hay fugas realmente en la tapa, ¿no? Las gomas pueden estar también agrietadas y tal, ¿no? Y a veces hay que cambiarlas. Suelen tener un filtro, como veis el filtro en estos sistemas es evitan que hay una válvula de llenado, este es un sistema que bloqueas, una bola que sume y bloqueas y esto se llena de líquido. Es un flotador, igual que este, pero ellos aspiran, es una bomba que aspira y esto hace de filtro para que no entre los bichos, las bacterias al equipo. Suelen tener un manómetro para indicar la presión y un pomo para darle más caña, más capacidad de aspiración, ¿no? Son aspiradores que en este caso con mucho 18 litros por minuto, es decir, tiene una capacidad bastante, son para pequeños usos, ¿no? En quirófano tendremos equipos más potentes. Por ejemplo, el que va muy bien es este de aquí, que es Lardal, que es sueco, que bueno, lo vemos un poco al revés, pero bueno, es simplemente que veáis, es el mismo sistema, lleva una batería para funcionamiento autónomo. Se puede alimentar por 220, pero carga una batería y le podemos usar pues, para eso. El vaso de llenado, con su válvula de protección de sobrellenado. El pomo a la derecha para pedirle más presión y tiene un dial que nos indica el nivel de presión de vacío, es decir, de vacío en este caso. Nos da el estado del nivel de batería y son equipos que van muy bien. Son suecos en principio, aunque bueno. Y este es el típico que se ve en ambulancias. Es ese y el que tenemos aquí proyectado. Esta gama, este es de Ersil, ¿de acuerdo? Este también va muy bien también, fabricación española. Que hay que reseñarlo para que de protegerlo, que también hacen los chinos. Es tratar de producir para consumo y tejido local. Promoción del tejido local y empresarial y por lo tanto la vida cercana, ¿no? Entonces, básicamente
tenemos en esa gama, tenemos Arsil. ¿Y qué más tenemos por aquí? A ver, esta gama que ya es más de, os iba a enseñar que es más de gama quirófano, ¿no? Bueno, perdón, tenemos estos que son los que se usan en cabeceros, conectados al cabecero de la cama. Este es el de vacío, que aquí se conecta el tubito que va de aspiración, la cánula que va a aspiración. Tenemos el de ponerlo en marcha, si lo apretamos, el sistema de pomo que nos dice para darle más vacío, y el indicador de nivel de vacío. Esto es otro sistema que tenemos, indica el vacío mediante un dial que sube. Tenemos medida intermitente, medida continua, el de la izquierda. El pomo de más vacío, menos vacío, y un filtro con flotador para limitar que entren partículas al mecanismo, ¿no?, de protección del sistema. Bueno, veis, esos son distintas prestaciones. Un vaso para retener los fluidos líquidos, partículas. La manguera típica de vacío, es amarilla. El raccord, como veis, este es norma francesa, o Arsil, para conectar a pared, es este de aquí, a pared hospitalario al uso hospitalario. Sistema de este tipo, el que hemos visto antes, veis, distintos acá, y el hospitalario. Este ya es para quirófano, suelen ser los típicos de quirófano, que podemos mover por la mesa de quirófano izquierda, derecha, según las necesidades, los vasos con flotador y los que vimos portátiles. Vale, perfecto. Pues nada, esto es poco hasta aquí el capítulo de vacío. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues nada, estupendo. Nos quedan 2 temas y a ver si los iremos tratando. Voy a retornar y detener la grabación. Dejar de compartir y cerramos grabación.